Hola mis queridos amigos, permítanme presentarme. Yo soy el doctor Julio César Loazo, médico reumatólogo y especialista en dolor y además Master Trainer en programación neurolingüística. Y permítanme agradecer a la doctora Hohenberg y Adrián, su esposo, por haber tenido la deferencia, la cortesía de haberme invitado a formar parte de este Congreso de Medicina Integrativa. Espero no defraudar con lo que acá se diga y que sea de utilidad para todos. Hará unos 18 años hemos fundado el primer servicio de medicina neurolingüística dentro de un hospital público. Es el primer servicio de medicina neurolingüística en América y tenemos la certeza que es así. Y este servicio en este momento está dentro de los 3 servicios de mayor demanda de turnos en el Hospital Presidente Perón. Y llegó a ser el primer servicio de demanda, ¿no? de frecuencia de demandas, un servicio de altísimo índice de demandas de turnos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el servicio es de utilidad. La verdad es que es un servicio muy útil, la gente ha sacado muy buen provecho de este servicio y expresa ni más ni menos que la conformidad de los pacientes, ¿sí? Convengamos que la programación neurolingüística puede ser utilizada en salud como un excelente recurso, que es lo que nosotros hacemos en el servicio. Y la zona de influencia de la PNL en salud son absolutamente todas las enfermedades. Absolutamente todas. Las enfermedades del colágeno, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades digestivas, las enfermedades reumatológicas y o dolorosas, las enfermedades metabólicas y las enfermedades oncológicas, absolutamente todos. Aunque el clásico para nosotros fue el inicio, para nosotros fue la fibromialgia. Y con ella nosotros hemos hecho el mayor número de experiencias y toda nuestra experiencia en la aplicación de este recurso en enfermedades inició con la fibromialgia. Con la programación neurolingüística aplicada en salud hemos obtenido una enorme cantidad de casos de sanación, incluso curación. Y lo más llamativo, en el corto plazo que esto fue logrado. Nunca le hemos dado a ningún paciente más de 5 consultas. Y después podemos continuar cada 6 meses, cada 7 meses, cada 8 meses, reforzando aquello que hicimos en el comienzo. Pero inicialmente nunca le damos a un enfermo más de 5 consultas. Esto trae a colación el origen de la programación neurolingüística. Recuerden que se los vinculaba siempre a los brujos. ¿Y por qué? Y los primeros libros son de referencia a los brujos. ¿Por qué? Porque precisamente mostraba la alta eficiencia, la efectividad del recurso y en el corto tiempo que se aplicaba. ¿De dónde nos nutrimos nosotros para ejercer esto? Nos nutrimos de los fundadores de la programación neurolingüística, claramente, Grander, Grinder, Virginia Satir, Erickson, pero no nos quedamos ahí. Abrevamos en la filosofía estoica, en la medicina hipocrática, obviamente en el paso previo, en el escalón previo de la PNL, que es el transaccionismo, y por supuesto en la medicina cognitivo-conductual. Nosotros interpretamos al hombre actual y a la problemática del hombre actual un resultado. Es meramente un resultado. Es una consecuencia y entendemos que para cambiar un resultado inevitablemente tenemos que echar manos a cambiar aquellos caminos que llevaron a él, aquellas cosas que determinaron este resultado. Siempre nos preguntan cuáles son las herramientas que nosotros usamos para lograr esto y cómo lo hacemos. Bien, nosotros no usamos ni más ni menos que las herramientas que los fundadores de la disciplina han determinado, ¿no es cierto? Pero cuando las aplicamos en salud, si bien todas son de extraordinaria importancia, las que más utilizamos, y personalmente las que más utilizo yo y el equipo, ¿no es cierto?, somos la congruencia y la incongruencia, ¿sí? Las posiciones perceptuales y la visualización, esto es determinante, esto es claro, y es claro el diseño de objetivos. Tiene que ser
la salud un objetivo. Y esto podría pensarse, bueno, pero la salud siempre es un objetivo. No para todo el mundo. No para todo el mundo. Aproximadamente el 23-25% de los pacientes, a veces menos, a veces más, según los datos de donde se obtengan, pero no quieren curarse, ya porque hay un beneficio secundario a la enfermedad o por las razones que ustedes esgriman. Pero el deseo efectivo de curación no afecta al 100% de las personas. Los pacientes desde el principio, en esta disciplina, la disciplina que hacemos nosotros, comprenden lo que les pasa y comprenden la importancia de lo que les pasa. El paciente tiene que entender y comprender qué es lo que le pasa, y lo hacen desde el primer día. Y también entienden desde el primer día la necesidad del cambio. Sin cambio no hay posibilidad de transformar lo que está pasando. Desde el primer día pactamos con valoración compartida de términos, tales como recursos, cambio, sanación y curación. ¿Qué es lo que estos términos significan? Y que signifiquen lo mismo para él que para el terapeuta, que signifiquen lo mismo para él que para el médico que lo conduce. Esto es claro. Los términos en un lenguaje deben ser compartidos y el hombre anida en su lenguaje. El paciente entiende desde el inicio que se enfermó él y que es él quien se curará o quien se sanará. Depende de él. Solamente que se enfermó solo y ahora la sanación o la curación vendrá con ayuda. Habrá un ejército de sujetos que están dispuestos a ayudarlos. Para nosotros, en la consulta existe de manera determinante que la emoción es un elemento constitutivo fundamental. Es el látigo, es el elemento latigante, y que no es la genética la que nos enferma. Nosotros nos enfermamos desde la emoción, y desde la emoción, porque la emoción es el switch que interviene cuando entramos en la relación de nuestro mundo interior con el mundo exterior, ¿sí? No la genética. No es la genética la que nos informa. La genética es un plano que dice cómo posiblemente sea la casa. Los albañiles y los ladrillos hacen lo que a futuro va a ser la casa. Entonces, son nuestros pensamientos, que son latigados por nuestras emociones, los que determinan las acciones, y de las acciones determinamos los resultados, las consecuencias. Y que, como les dije al principio, la enfermedad y el hombre y todas las cosas que le suceden son meras consecuencias, son meros resultados. Entonces podemos decir que para cambiar el resultado de una enfermedad, que es una enfermedad, de la constitución de una enfermedad, nosotros necesitamos caminar este camino de manera inversa. Y nosotros usamos un aforismo en aras de que el enfermo visualice cuál es el problema y cuál es la solución. Y el aforismo sería este: porque me pasa lo que me pasa, siento lo que siento, pienso como pienso, hago lo que hago y me va como me va. Los resultados de nuestra vida, sean enfermedades, sean quebrantos económicos, sean rupturas en el área de los sentimientos, vienen porque nuestras acciones nos han llevado a eso, y nuestras acciones son el espejo de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son el espejo de nuestras emociones, y nuestras emociones es una resultante química de lo que nos pasa, de esta interacción absoluta y permanente que tenemos entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. El mundo exterior es obviamente el entorno. Y de esta relación entre el mundo interior y el mundo exterior
aparecen las expectativas. Si las expectativas son cumplidas plenamente, estamos en estado de plenitud y en ese momento, como dice Lipton, nada nos puede pasar. Pero si nuestra percepción es de que las expectativas no fueron cumplidas, aparece un estado emocional que es disfuncional, que me lleva a pensar, que me lleva a accionar y que me lleva a tener resultados que a veces realmente no son los que quiero. Y les recuerdo que este es un camino que no lleva solo al vínculo con la salud, sino al mundo de los negocios, al mundo de los sentimientos, a todos. Nosotros utilizamos la visualización como elemento determinante. Lógicamente, que la visualización tiene que ver con otra herramienta que es la posición perceptual del sujeto frente al mundo, donde él se tiene que poner en lugar del otro, incluso se tiene que poner en lugar de la enfermedad, ¿no es cierto? Porque él tiene que conversar con su enfermedad para entender por qué y para qué la enfermedad vino. Hay que comprender estos dos términos, que vamos a hacer referencia dentro de un ratito más adelante. Pero para nosotros existen dos visualizaciones distintas e indispensables para transitar por ellas. Una es la visualización por parte del paciente y otra es la visualización por parte del médico o terapeuta. Y es clave sentir. Es clave sentir. Y el sentir es de mi parte como terapeuta y como médico en este caso, y el sentir es parte fundamental del paciente. El sentir para el paciente es clave para darse cuenta de lo que pasa y para darse cuenta que está funcionando el sistema de reparación. Y para el médico es clave el sentir porque expresa el compromiso con el paciente. Y si no hay compromiso, no hay resultado. Es por eso que en esta disciplina, no por eso vamos a hacer 10, 20 consultas por día. No se puede. Uno puede hacer 1, 2, a lo sumo 3 y ir a descansar. Porque es precisamente este mecanismo de compromiso con lo que le está pasando al enfermo lo que al médico lo agota y se tiene que reponer y se tiene que rehabilitar nuevamente. Sentir y visualizar, tanto para el médico como para el paciente. Tiene que ser visualizada perfectamente la enfermedad o el problema. Y tenemos que visualizar perfectamente la solución de la enfermedad y del problema y los modos de alcanzarlo. Sintiendo siempre, sintiendo lo que la enfermedad nos hace y sintiendo cuando nos vamos sanando y curando. Vamos sintiendo cómo lo vamos logrando. Y nosotros, los médicos, sentimos cómo el paciente lo logra. Y esto es clave. El paciente visualiza el problema y lo siente. El médico visualiza el problema y lo siente junto con el paciente. Sienten juntos. El paciente visualiza la solución. El médico visualiza la solución. Sienten juntos. Juntos, siempre juntos. Además, por supuesto, echamos manos de la herramienta de la congruencia. El paciente se tiene que comprometer a realizar todas las acciones para cambiar fundamentalmente aquellos hábitos que lo enfermaron. Y recordemos solamente que Hipócrates, y de él nos nutrimos no pocas veces, decía: no se debe plantear la curación de un enfermo cuando no está dispuesto a dejar, a abandonar aquellos hábitos que lo han enfermado. Un absurdo. Por lo tanto, se exige que el paciente se comprometa con los objetivos. Primero, que los diseñe, que sepa dónde quiere ir. Y segundo, que el camino exprese su compromiso de manera congruente para alinear todas las fuerzas
que él tiene todos los recursos que él posee, que fueron dados por Dios, para lograr ese objetivo que es sanarse y curarse. ¿Sí? Para eso tiene que tiene que estar dispuesto a abandonar todos aquellos hábitos que lo enfermaron y los tiene que reemplazar por otros hábitos más saludables y más eficientes para lograr el objetivo que quiere, que es la sanación y la curación. Debe entender que debe apegarse formalmente a los tratamientos y recorre todos los caminos, los tratamientos de las especialidades todas, porque la programación neurolingüística, la medicina neurolingüística utilizando la PNL, hace que converjan en ella absolutamente todas las especialidades, absolutamente todas, psicología, psiquiatría, cirugía, neurología, absolutamente todas, y las integra. Por lo tanto, el paciente tiene que apegarse a los tratamientos que están mandados por las distintas especialidades, en pos del objetivo, vuelvo a decir, que es curarse y sanarse, siempre acompañado, siempre con ayuda. No se abandona en estas 5 sesiones en ningún momento al paciente que padece. Pero en el inicio, en sus comienzos, ya el paciente tiene que saber claramente por qué y para qué nos enfermamos. Y esto cada paciente lo expresa muy bien. Fíjense que el paciente dice 2 cosas vinculadas a él. Le pregunta al médico, doctor, ¿me voy a curar? No le pregunta si él lo va a curar, si él se va a curar, yo me voy a curar. Y cuando dice yo me enfermé, acepta, yo me enfermé, no me enfermó nadie, no me enfermaron los otros, soy yo el que me enfermó. Y la solución tiene que venir de ahí. Además, cada paciente se compromete a realizar todos los cambios necesarios para llegar al objetivo recorriendo los caminos que conducen a él, que es la sanación y la curación. Cuando el enfermo no transita por estos caminos, no logra los resultados. Porque cada paciente se tiene que comprometer y la programación neurolingüística lo ayuda a comprometerse con esto. No empieza a ver la curación como una cosa que tiene que hacer alguien lejos de él. La curación y el convencimiento de que la curación emerge desde el mismo enfermo. Entendemos la finitud y volvemos entonces a los estoicos. Los estoicos dicen, hay que pensar todos los días un ratito en la muerte para poder valorar la vida, que es un bien prestado. Es un bien prestado. La salud no es un bien eterno. Por lo tanto, el gran compromiso del sujeto es, y con la ayuda de la programación neurolingüística y de la medicina neurolingüística en este caso, es valorar la vida y valorar los bienes de la naturaleza, no los bienes que se compran, que si los quiere valorar, adelante, valórelos, pero es mucho más importante la vida del universo que a usted lo rodea. Y el paciente termina comprendiendo esto. Y entonces, a partir de todo esto, empieza no solamente a valorar, sino a prestar atención a lo que lo rodea y a cuidar. Empieza a entender que para cambiar el mundo, todo el mundo, el universo, todo, hace falta que cambie una célula. El océano ya no es el mismo océano si yo le saco una gota. La playa ya no es la misma playa si yo le saco un granito de arena o se lo adiciono. El paciente empieza a comprender este tipo de cosas, siempre acompañado del médico, que vuelvo a decir, visualiza con él, trata de ver lo que el paciente ve. Y el paciente trata de ver lo que el médico ve como solución. Ven juntos y sienten juntos. Y esto es
en última instancia y en definitiva, lo que a nosotros nos ha dado tantos resultados. El concepto de valorar el término y compartirlo es clave. No es lo mismo la bondad para uno que para el otro. Entonces, decimos, vamos a ponernos de acuerdo qué quiere decir la bondad. No es lo mismo la palabra madre para uno y para otros. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que quiere decir la palabra bondad. Y necesitamos ponernos de acuerdo en lo que quiere decir recurso, curación y sanación. Necesitamos entender y comprender por qué, tiempo pasado, nos hemos enfermado y para qué nos hemos enfermado. Empezamos a comprender que la enfermedad es natural, como es natural la muerte en la vida, porque no es posible una sin la otra. Y hay que valorar el para qué, porque la enfermedad tiene un para qué. La enfermedad tiene un para qué, el cual no está dispuesto a negociar, gracias a Dios. Entonces, a grandes rasgos, y de una manera sucinta, sin el ánimo de agotar, ni de cansar, ni de agobiar, he intentado poner en poco lo mucho que en nuestro servicio se hace, en todas las especialidades. ¿Qué necesitamos? Pacientes sanos mentalmente. Nuestro servicio no atiende chicos, nuestro servicio no atiende enfermos mentales. Entendemos que la persona que sufre de un estado de desequilibrio de la tríada de ADA, angustia, depresión, ansiedad, por un suceso externo, no es un enfermo mental. Una persona que está triste porque ha tenido el fallecimiento de un familiar no es un enfermo mental. Y desde la programación neurolingüística y de la medicina neurolingüística se puede ayudar muchísimo a que el sujeto, porque pasa en la vida lo que le pasa, emocionalmente no se enferme y no sean las emociones un caldo de cultivo por persistir de una enfermedad. Entiendo la tristeza porque pasa algo, lo que no entiendo es que dure toda la vida, el resto de la vida, ¿no es cierto? Porque eso produce estrés acumulativo y finalmente la comprensión de que lo que nos enferman no es la tristeza como palabra, sino la química de la tristeza. A mí no me enferma la angustia como palabra, sino la química de la angustia. A mí no me enferma la depresión como palabra, es la química de la depresión. Por lo tanto, estamos luchando contra sustancias químicas. Y aquí tenemos que ser muy congruentes y conscientes los médicos. Y tenemos que ser muy congruentes y conscientes los médicos cuando damos los diagnósticos. Tenemos que ser empáticos con el paciente cuando damos los diagnósticos. Porque si no damos los diagnósticos de una manera que no desespera a los enfermos, vamos a tener claros inconvenientes con las terapéuticas para abordar las enfermedades. Doctora Hohenberg, Adrián, mis queridos amigos y colegas, muy agradecido estoy por esta convocatoria. Espero que esto haya sido de utilidad. Estoy sumamente agradecido por la deferencia, la cortesía de haberme invitado y les mando a ustedes y a todos aquellos que escuchen esto mi más fraterno abrazo y aquella cosa que caracteriza al ser humano para la cercanía, que es un beso. Chao a todos.